tardes a todos los que nos ven. El día de hoy nos encontramos en una institución pública de la comunidad de Santa con el fin de realizar una entrevista sobre los periódicos que se publicaron durante el Porfiriato y la huelga de Cananea. La huelga de Cananea fue un suceso en el que los mineros deciden protestar contra sus superiores, ya que recibían un maltrato, horas extras de trabajo que no eran pagadas y un mínimo salario. Es cuando ellos deciden no callar más y enfrentar a aquellos que los hacían pasar por estos sucesos. Y bueno, el día de hoy nos acercaremos a unas personas para preguntarles algunas preguntas sobre el tema. Acompáñenme. El día de hoy estamos aquí con mi amiga Daniela y mi amigo Josué. Bueno, hoy les haremos unas preguntas acerca de este tema y de este hecho que es importante a lo largo de la historia. Empezaremos con la huelga de Cananea. Te haré 5 preguntas y me las responderás. ¿Cuándo surgió este acontecimiento? El 1 de junio de 1906. ¿Dónde se originó este suceso? A las afueras de la antigua empresa minera estadounidense. ¿Cuáles fueron las causas que ocasionaron este hecho? Las duras condiciones del salario bajaron y discriminación laborales y del sistema radio. Muy bien. ¿Y qué buscaban en la huelga de Cananea? Buscaban mejores condiciones laborales para los trabajadores mineros, incluyendo salarios justos, reducción de jornadas para los trabajadores, mejores medidas de seguridad en las minas y también buscaban el reconocimiento de los derechos liberales y organización sindical. Muy bien. ¿Quiénes eran los protagonistas en este suceso ocurrido? Lázaro Gutiérrez de Lara, abogado, y Esteban Bermúdez como delegado, quien había llegado al pueblo en 1905 con el periódico Regeneración. Muchas gracias. Bueno, ahora con mi amigo José, te voy a hacer unas preguntas igual, espero me las respondan. Y bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias que tuvo este acontecimiento? Fueron aprendidos a 15 años de prisión. ¿Quiénes fueron los representantes de la huelga de Cananea? Ricardo Enrique Flores Maggi. ¿Cuánto duró este acontecimiento? 50 días. 50 días. ¿Cuáles fueron los beneficios de este suceso? Sirvió de inspiración a la Revolución Cananea. ¿Qué conflicto existía entre los mineros y la compañía para la que trabajaban? Pues protestaban por los bajos salarios, querían que la jornada la reducieran a 8 horas, reclamaban que no se diera el trato y preferencia de los trabajadores estadounidenses. Bueno, esto fue todo con estas preguntas. Muchas gracias. Nos encontramos ahora con nuestra amiga Paulina. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias. Me alegra mucho saber eso. Hoy estamos haciendo una entrevista sobre la huelga de Cananea y los periódicos que se publicaron durante el Porfiriato. Queremos hacerte 5 preguntas acerca de este suceso. ¿Dónde se fundamenta la huelga? Se fundamentó en Sonora con los trabajadores de cobre y Cananea. ¿En qué año se fundó la Cananea Consolidated Copper Company y en qué consistía? En 1899 y se fundó. Fue una empresa de mineros para explotar yacimientos cupríferos con más de 7.600 trabajadores, de los cuales 5.400 eran mexicanos. ¿Quién era el gobernador del estado en esa época? ¿Qué hizo ante este suceso? Era Rafael Izabal y él exhortó a los huelguistas para regresar a sus labores, pero ellos decidieron continuar con sus propuestas. ¿Cuáles fueron los logros de la huelga de Cananea? En sí no tuvo ningún logro, pero fue la base fundamental para un futuro desarrollo de obreristas. Fue un movimiento que surgió en la Revolución Mexicana de 1910
junto a la huelga de textilería de Río Blanco. ¿Cuántas personas murieron en este suceso? Murieron 23 personas, heridos fueron 22 y 50 arrestados. Bueno, después de esas preguntas hechas a mi amiga Paulina, ahorita nos encontramos con mi amiga Amairana. Queremos hacerte unas preguntas acerca del suceso de la huelga de Cananea, como se le decimos a tus compañeros. ¿Cuándo terminó este suceso? Se supone que la huelga de Cananea se dividió en dos partes. La primera duró solo 4 meses, en el año 1906, y la segunda, que fue conocida como la Gran Huelga, inició en 1906 y terminó en 1907. Duró aproximadamente un año. Bueno, ahora, después de estas preguntas acerca de la huelga de Cananea, le preguntaremos acerca de los periódicos publicados durante el Porfiriato, que fue un hecho también muy importante durante la historia. ¿Cuáles fueron los periódicos que se publicaron en el Porfiriato? Iniciaban con el Nacional, que tenía una gran influencia en la década del Porfiriato. El Nacional, que abarcaba los ámbitos políticos y sociales. El Universal, que fue creado en 1916, aunque no tiene nada que ver con las huelgas de Cananea, pero fue un importante periódico en la historia de México. El Demócrata, que fue creado en 1871, fue el primer periódico publicado durante el Porfiriato. ¿Cómo se llamaban los diarios que publicaban las críticas del régimen porfirista? Durante el régimen porfirista se publicaban varias críticas hacia el gobierno de Porfirio Díaz. Eran conocidos como la prensa liberal o la prensa independiente. Estos periódicos desafiaban principalmente la forma de gobierno de Porfirio Díaz, ya que estaban en contra sobre la situación política, social y económica del país, de cómo se encontraba en esos tiempos. Incluyen a Regeneración, Hijo del Aguizote y El Monitor Republicano. Estos periódicos jugaron un papel importante en la oposición al régimen de Porfirio Díaz porque querían un cambio político y social en el país. ¿Cuáles fueron los medios de comunicación durante el Porfiriato? Principalmente existían las revistas, periódicos y publicaciones literarias, aunque principalmente era la más importante la noticia escrita. Era el principal medio porque en este se publicaban noticias, opiniones y críticas hacia los porfiristas, intercambio de ideas y así. ¿Cuándo se publicaron los periódicos en el Porfiriato? Normalmente los periódicos durante el Porfiriato eran publicados diariamente, aunque a veces por política o problemas sociales y económicos se publicaban mensualmente y a veces semanalmente, dependiendo de cómo era su infraestructura. ¿Cuál era la línea ideológica de los periódicos del Porfiriato? La ideología durante el Porfiriato se dividía en dos partes, que eran conocidos como los periódicos de derecha o izquierda. Los de derecha eran los que apoyaban al gobierno establecido y promovían valores conservadores y tenían un orden social y estabilidad política, y los de izquierda, que eran los que rechazaban la política de Porfirio Díaz, la criticaban porque denunciaban corrupción, desigualdad social y falta de economía. De esto era como una democracia y justicia social lo que buscaban ellos. Esto fue una división política y social en la época, como diferentes puntos de vista de las personas y comunicación. Así es toda esta información que recopilamos acerca de los periódicos publicados durante el Porfiriato y la huelga de Cananea. Es verdad que la huelga de Cananea fue un logro que hoy debemos de agradecer. Gracias a estos mineros ahora tenemos el derecho de trabajadores como buenos salarios y buen trato. Y debemos recordar que la historia va de la mano con nuestro presente y nuestro futuro. Debemos de apreciarla y seguir continuando con ella. Gracias, eso sería todo.